Con el único fin y propósito de exaltar a Dios. ¿De exaltar a quién? A Dios. Y que la palabra que Dios va a sembrar en su corazón no vuelva a ti vacía. ¿Amén? Ese es el objetivo. Mis hermanos, hoy Dios nos va a hablar sobre las excusas. ¿De qué nos va a hablar Dios? Sobre las excusas. El mensaje titula Las excusas como argumento del hombre para no buscar a Dios. ¿Amén? De muchas personas, mire, el diablo se levanta. Empezamos la predicación y el diablo dijo, no, aquí no van a predicar, aquí no lo voy a dejar escuchar. Se levanta el diablo. Eso es algo serio, iglesia. Eso es algo serio, el diablo se levanta, no le gusta escuchar la voz de Dios. Se levanta en medio del pueblo, en medio de la vecindad. No quieren saber de Dios. Pero vaya el día que se les mueva el piso. Vaya el día que venga la destrucción sobre esta ciudad, como está profetizado, que esta ciudad va a ser destruida por un gran terremoto. Esa ciudad de Santiago de Cali, lo digo, Dios me lo mostró en 12 sueños. Esa ciudad va a ser destruida, ahí donde muchos van a pagar escondedero, ahí donde muchos van a buscar a Dios, pero ya va a ser demasiado tarde para ellos. Por eso ahora el diablo se burla en ellos, o trata de burlarse de la iglesia. Pero vamos a ver cuando llegue el día, amén. El Señor me dijo, tus ojos mirarán, tus ojos lo verán. O sea que antes de yo partir de este planeta Tierra, va a ocurrir eso, no sé cuándo, Dios lo sabrá, para la gloria de su nombre. Las excusas como argumento del hombre para no buscar de Dios. Amén. Las excusas son, que diga, pretextos. Hay gente que busca excusa para todo. Lo invitan a una reunión como esta. No, es que se me presentó una evidencia. No, es que me presentó un trabajo. No, es que se me presentó tal cosa. A todos les sacamos, ¿qué? Excusas. Nos invitan, vengan para acá, que queremos que participen en la obra de Dios, que participen aquí en lo que se hace en la iglesia, que salgamos a evangelizar las almas. Y empezamos con excusas, iglesia. Y Dios no quiere que nosotros estemos excusándonos a toda hora, sino que seamos personas obedientes. Amén. Ahora escúchenme bien, iglesia. La excusa se ha vuelto uno de los vicios más comunes que podemos ver en el mundo de hoy en día, ya que nos hemos vuelto adictos a las excusas y justificaciones, y estas se han convertido en un hábito que no podemos controlar, ya que la excusa está muy asociada a la mentira y al engaño, y por ende al pecado. Escuchen bien, cuando usted empieza a excusarse en algo que le piden a usted hacer, y usted empieza como a echar para atrás, no, yo no quiero compromiso, y empieza usted a excusarse, déjeme decirle que usted está a un paso de la mentira y el engaño, y por ende del pecado. Por lo general, usamos las excusas para huir de los problemas, para escapar de la responsabilidad y para quedar bien con las personas, ya que en vez de negarnos a un compromiso, podemos disfrazarlo con una excusa para no herir a la otra persona. O sea que en vez de decir no, nos excusamos, nos escudamos bajo una excusa. Amén. Y estamos sacando excusas para todo. Venga, sírvele a Dios. No, yo ahora no puedo, yo tengo tal compromiso. Venga, que Dios le va a bendecir. No, yo ahora no puedo. Pero le llaman para darle un regalo, le llaman para darle una comida, una cena, y ahí sí llegan a la primera hora. Y aún así hay muchos que se excusan y no vienen. Dios hoy nos quiere confrontar. La excusa como argumento del hombre para no buscar a Dios es la enseñanza que Dios trae para nosotros hoy por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El diccionario, escúchame bien, iglesia, el diccionario enciclopédico califica la excusa como el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación o disculpar una falta o justificar una omisión. Así lo califica el diccionario de la excusa, como un ¿qué? Un pretexto. ¿Cuántos sacamos pretextos a toda hora? Que hay que ir a hacer una obra social, sacamos pretextos. Que hay que servirle a Dios en el ministerio, sacamos pretextos. Excusas. Amén. Como cuando nos invitan, como le decía, a una reunión importante y nos excusamos sin mirar a fondo. ¿En qué consiste tal invitación, iglesia? Ahora escúchenme bien lo que le voy a decir. Alguien por ahí dijo que existen dos tipos de personas en este mundo. Número uno, las personas que tienen éxito, y número dos,
las que no lo tienen. Son los dos tipos de personas: el que tiene éxito en este mundo y el que no tiene éxito. Las primeras generalmente se enfocan en acciones y resultados para triunfar, por eso tienen éxito, mientras que las segundas tienen excusa para todo lo que piensan hacer. Vuelvo y repito, dos tipos de personas en este mundo: las que tienen éxito y las que tienen excusas. ¿En cuál está usted? Hágase esa pregunta: ¿en cuál estoy yo? ¿En que a toda me estoy excusando? ¿O que voy a ser una persona exitosa? Y Dios me trajo aquí no por casualidad. Dios a ti te trajo aquí a este lugar, no es por casualidad, iglesia. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Porque una cosa es la que yo te digo en esta introducción y otra es la que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar. Amén. Evangelio según San Lucas, con los que trajeron la palabra de Dios. Y los que no, pues escuchen, porque dice la palabra que la fe viene ¿por qué? La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea que usted se llena de fe cuando escucha la palabra de Dios. Mentiroso es usted cuando usted dice: yo no necesito escuchar la palabra de Dios para creer en Dios. Mentiroso es, porque el Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra que está aquí, vean. Aquí está la palabra de Dios. Y Dios nos lo dejó como un manual de vida para aprender a vivir, a comportarnos en este mundo. Amén. Dice Lucas capítulo 14. ¿Estamos ahí? Me dicen amén. Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo 16. Antes de ir a la palabra, vamos a orar para que Dios traiga mucha quietud. Amado Señor, te bendecimos. Señor, hemos citado tu palabra: estar quietos y conocer que yo soy Dios y ser exaltado en medio de las naciones de la tierra. Y el diablo se levanta. Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas tú tomando el control de los aires contra todo demonio principado de las tinieblas que quiera oponerse e impedir que tu palabra corra y sea glorificada. Creemos que mayor es el poder tuyo que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Porque tú apareciste para deshacer las obras del diablo. Te pedimos, Señor, que deshaces ahora el diablo, el enemigo que quiere levantarse, Padre, en medio de este sector, en medio de esta vecindad, Señor, colocando oposición a tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos que está derrotado. Declaramos que si no se arrepiente, Padre Celestial, tú traerás, Señor, la paga, Dios, porque tú dijiste: mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y por eso es que lo vemos en ruina, en escasez y miseria. Y decimos: ¿dónde está Dios? Cuando Dios les habló no quisieron saber de Él. Pero bendito sea tu palabra, Señor, que permanece para siempre. Evangelio según San Lucas capítulo 14. ¿Están ahí? A ver, los que no se han dormido me dicen amén. Dudo que se escuchen, el que nos están viendo por YouTube, por las redes sociales, digan amén. Amén, gloria a Dios. Para Dios sabe que estamos despiertos, iglesia. Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo 16. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. Hay un título ahí. Hay un título en Lucas capítulo 14 versículo 16. ¿Cómo dice el título? ¿Lo están viendo el título ahí? Dice ¿cómo? Parábola de la gran cena. Parábola de la gran cena. Es una parábola que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Dice el versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Dice el versículo 18 que todos a una comenzaron a excusarse. ¿Qué empezaron todos? A excusarse. Ahí está la Biblia, las excusas. Dice el versículo 18. Ahí está en esa Biblia, en ese librito que le pasaron. Busquen ahí Lucas capítulo 14 versículo 18. Y dice que todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Dice el versículo 21. Que vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo:
ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados probará mi cena, dice la palabra. Amén. Hemos leído en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 16 al 24, la famosa parábola de la gran cena. Escuchen, una cena que fue despreciada, y fue despreciada por unas personas que fueron convidadas con anticipación. El versículo 17, léalo conmigo. Lucas 14, 17. El versículo dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está ¿qué? Preparado. Aquí vemos que el que hizo la cena, escúcheme bien, invitó a mucha gente. ¿A quién invitó? A muchas personas. Pero a la hora de la invitación, muchos se volvieron atrás. No, yo por allá no voy. No, hoy no puedo. Otro día. Y empezaron a, ¿qué dice la Biblia? A excusarse. Amén. Este pasaje me enseña, iglesia, que todos los convidados a esta cena ya también habían sido invitados con anticipación antes del evento, donde quizás, digo yo, muchos se comprometieron en ir a la cena, pero que en última hora descuidaron, más bien decidieron no ir, donde el argumento principal fue la excusa para quedar bien con ellos mismos, dándole de esta manera lugar al engaño y a la mentira en sus vidas. Amén. ¿Estamos entendiendo el mensaje hasta ahí? ¿Estamos centrados ahí? Acuérdense que este mensaje está siendo grabado, así que si tienen preguntas al final: pastor, no entendí, vénganse preparados. Yo siempre les he dicho: vénganse preparados, cojan un libro, apuntes y anoten ahí las citas, para no interrumpir el sermón. Y al final me dicen: pastor, no entendí esto. Y yo con mucho gusto me siento y les aclaro. Amén. Por respeto y reverencia a los oyentes. Hay tres grandes consecuencias, iglesia, tres grandes consecuencias que trae consigo las excusas mentirosas ante el llamado de Dios a nuestras vidas. Dios a muchas personas les está haciendo el llamado. Unos están haciendo los de la oreja mocha. Yo no escucho. Tengo oreja de pescado, dicen algunos. No escucho el mensaje. No es para mí, no me interesa. Hago con mi vida lo que me da la gana. Muchos dicen así: pastor, ahora no, cuando esté viejito y tenga el bastón en la mano, ahí me arrepiento. Como si supieran que van a llegar a viejos. Hoy en día la juventud ni siquiera llega a viejos, desafortunadamente, por causa de la violencia. Hay tres grandes consecuencias que trae consigo las excusas mentirosas ante el llamado de Dios a nuestras vidas. La primera: las excusas nos llevan a desafiar a Dios con una justificación sin sentido. Vuelvo y repito: la primer grave consecuencia que trae consigo las excusas mentirosas ante el llamado que Dios está haciendo en este tiempo es que las excusas nos llevan a desafiar a Dios con una justificación sin sentido. Sin sentido. Dice el versículo 18, léalo conmigo si tiene la Biblia. Lucas 14, 18 dice: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero que dijo: he comprado una hacienda por internet. ¿Dice así? ¿Dice así en la Biblia? A ver, los que tienen la Biblia, ¿están leyendo o no? ¿O se están distrayendo? El primero que dijo: he comprado una hacienda por internet. ¿Hace 2000 años había internet? Se cree que no había internet. Entonces, vean, pongan atención, porque por eso es que muchos son engañados en falsas doctrinas, porque creen todo lo que el pastor les dice y no escudriñan la palabra del Señor. Aquí dice claramente: el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Yo hago una pregunta: ¿cómo usted va a comprar algo sin verlo? ¿Usted hace eso? ¿Usted compra algo sin verlo?
Usted va a ir a comprar un producto sin ni siquiera ver qué es lo que va a comprar. Como un señor que vino aquí. Yo le hago el favor de cuidarle toda esa zona verde que hay acá. Yo se la apoyo. Pero págueme primero. ¿Cómo así? ¿Cómo así que te va a pagar primero si ni quieres empezar el trabajo? Un haragán. Cobrando por adelantado. ¿Ah? Ni siquiera dice abóneme. No, págueme primero, que la señora me dijo que me iba a pagar primero. ¿Ah? Y entonces yo le dije, no señor, ¿cómo si usted me va a ir a cobrar primero antes de hacer el trabajo? ¿Dónde está la herramienta? Ya la traigo y fue y no trajo nada. No, ya cerraron donde me la iban a prestar. Puras excusas y pretextos, hermano. Gente haragana, que quieren todo molidito, muertico, como el gallinazo. Al gallinazo le gusta todo muertico. El gallinazo ve que si el animal está moviendo una pata, dice, no, esperemos que tipo, y Dios me lo como. Muertico como el gallinazo, así nos gustan a nosotros las cosas. Y sacamos pretextos y excusas para todo. Las excusas nos llevan a desafiar a Dios con una justificación sin sentido. Dice el versículo 18 de Lucas 14, y todos ahora comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuse. O sea que el primero pagó, ahora sí va a verla. ¿Qué excusa más mentirosa, iglesia? El versículo 19, ¿qué dice? Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. ¿Y qué más dice? Y voy a probarlos, te ruego que me excuse. Ese también compró los animales de carga y dijo, voy a probarlos. Primero los compró, los pagó y después dijo, voy a probarlos. Qué mentira más mentirosa. Y dice el versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Aquí vemos que los 3 argumentos mencionados como excusa por estos hombres fueron los negocios, fueron el trabajo y la familia. Los negocios, porque dice la palabra que dijo que había comprado algo sin ir a verlo. La familia, porque dijo, acabo de casar, voy a montar una familia, no tengo tiempo para buscar de Dios. Pues déjenme decirle que estos son los 3 impedimentos que a mucha gente le impiden acercarse y buscar a Dios. Muchos la familia, otros los negocios y otros o el trabajo, porque no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para Dios, pero sí quieren que Dios les esté bendiciendo continuamente. Pero Dios les hace el llamado y no quieren saber de Dios en sus días. Pero sí quieren a toda hora que Dios les bendiga, que sean prósperos, tener, mejor dicho, abundancia. Y el diablo sí sale corriendo y les da esa abundancia, pero mala vida. Sí les da esas riquezas, pero mala vida. ¿Y todo por qué? Porque cuando Dios hizo el llamado no escucharon, iglesia. Ahora, esas personas, al igual que muchos hoy en día, maquillan su excusa con engaño y mentira para eludir el llamado de Dios para sus vidas, el cual no nos quiere, la verdad, ver desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, como lo dice el libro del Apocalipsis. Las excusas nos llevan a desafiar a Dios con una justificación sin sentido. Ejemplo, le pasó a Moisés. Dice la palabra que Dios llamó a Moisés. ¿Alguien sabe quién es Moisés? El que habla la ley de Dios, la Biblia, en el libro de Éxodo. Dios escoge a Moisés y le dice, te he elegido para que vayas ante Faraón, te presentes y le digas, deja ir a mi pueblo, porque no lo quiero ver sufrir, no lo quiero ver en agonía, en angustia. Y tú vas a ser el libertador, le dice Dios a Moisés. Pero este hombre empezó a llenarse de excusas, de pretextos delante de Dios. Vamos a Éxodo. Segundo libro de la Biblia. Segundo, ahí no está, es un Nuevo Testamento, ahí no está. Éxodo, los que tengan la Biblia completa, ahí aparece. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 9. Dice Dios, cuando usted nadie digan amén, por lo menos. Éxodo, capítulo 3, versículo 9. Dice Dios, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿De qué me está hablando ahí? El pueblo de Dios, así como está el pueblo de Dios hoy en día. Los que están en el mundo, los que tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia cristiana, están siendo oprimidos por las tinieblas, por el diablo. Ellos dicen, Dios me está invitando a la iglesia pescadores a recibir la sana doctrina, la palabra. Pero el diablo le dice, cállese, por allá no va a ir. Y no le da permiso.
Porque mientras usted esté en las cosas del mundo, el diablo, dice la Biblia, es el príncipe de este mundo. El diablo tiene el control del mundo entero. ¿Sabían ustedes eso? Por eso le ofreció a Jesús los reinos de la tierra. Yo tengo unos reinos si tú te arrodillas y me adoras. Satanás tiene poder en el reino de las tinieblas. Él es el príncipe de las tinieblas, dice la palabra. Entonces cuando usted está en ese reino, ¿qué pasa? Usted quiere buscar de Dios, pero Dios le dice, no, yo por ahí no va. Yo a usted no lo quiero cambiado, lo quiero así como usted, malvado y perverso. Y no le da permiso. Y para allá no va. Y le pone excusas, pretextos. Y la gente quiere venir. Y le pone hasta impedimento. No tengo ni siquiera para el pasaje, quiero ir a la iglesia a buscar de Dios. Y el diablo dice, por allá no va. Y es una lucha. Muchos dicen, bueno, pues no tengo, pues ¿cómo voy a ir a buscar de Dios? No vienen. Más bien veo las pregas del pastor ahí por internet. Y con eso se conforman. Cuando la cara del santo hace milagros, dice por ahí. Amén. Porque Dios hace milagros. Escuchen esto, iglesia. El versículo 10 de Éxodo 3 dice que el Señor le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Para qué escogió Dios a Moisés? Para que sacara al pueblo que estaba en esclavitud. Escuchen, que estaba sufriendo, que estaba en angustia, que estaban siendo oprimidos por el diablo, por el faraón. Eran esclavos, escuchen, eran esclavos en Egipto. Así hay muchos cristianos, son esclavos en este mundo. Esclavos del pecado, esclavos del trabajo, esclavos de la maldad. Y Dios les está haciendo el llamado, no quieren, sacan pretextos, mil excusas. Mira, aquí dice la Biblia que este hombre había organizado, padre de familia, había organizado una cena. Invitó a muchos. Y le dijo, voy a hacer una fiestica, te invito, vamos a matar un marrano, qué sé yo, vamos a matar un buey, qué sé yo. Y te invito tal día, sí, hágale que por allá voy. ¿Acaso no le dicen a usted lo mismo? Cuando usted los convoca a una reunión, cuente conmigo, pastor. ¿En qué le puedo servir? Y uno dice, listo, ya tengo el primer candidato que nos va a ayudar aquí en esta obra social. Ayudar con la gente, con los niños, con la gente más necesitada del distrito. Y el día que vamos a hacer el evento, vamos y les toca la puerta. Vean, mañana es el evento, lo esperamos. No, qué pena, yo no puedo ir por allá. ¿Cómo así? No, se me presentó tal dificultad. No, tuve que ir a tal parte. O tengo que ir a tal cosa. Empezamos a sacar ¿qué? Excusas y pretextos. Engaños mentirosos. Amén. Diga la verdad. No quiero ir y ya, es mejor decir así. No me nace estar por allá. Yo a mi esposa le he dicho, a mí no me gusta ir donde no me invitan. Porque quedo uno como el colado. ¿Sí o no? Pues me van a decir, ¿ya sé quién le invitó? ¿A dónde está su pase de invitación? A ver, ¿usted vino aquí? ¿Quién le invitó? No. Mientras que nosotros invitamos a mucha gente. Y muchos le dicen a mi esposa, me dicen a mí, tranquilo, pastor, que el domingo allá estoy a las 4 de la tarde, estoy allá. Pero el domingo, llegó el domingo, ¿saben qué pasó? Brillaron, pero por su ausencia. Se quedaron más bien viendo el partido, qué sé yo. Dijeron, no, el pastor me manda más bien vía WhatsApp los mensajes, él me manda más bien en YouTube, ahí está, y ya me quedo relajado en mi casa. Y fuera de eso no tengo que darme un peso de ofrenda. Así dicen muchos. ¿Ah? Como si le fuéramos a quitarse un poco de dinero que tienen. No necesitamos. Antes cuando podamos o podemos de ayudarnos a que podamos. Para la gloria de Dios. Amén. Ahora escúchenme bien, iglesia. Vamos a ver las 4 excusas de Moisés ante Dios que no tuvieron sentido. Según el libro de Éxodo. La primera excusa, número 1. La excusa del prejuicio personal. ¿La excusa de qué? Del prejuicio personal. Usted me dirá, ¿qué es el prejuicio personal? Léalo conmigo. Éxodo capítulo 3, lea conmigo el verso 11. ¿Qué dice? El verso 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En pocas palabras, él se vio como ¿qué? Diga, como poca cosa. Cuando Dios lo estaba mandando. ¿Ah? A usted Dios le dice algo y usted tiene que correr a hacerlo. Que no le pase lo que le pasó a Jonás.
El Señor llamó a su profeta Jonás y le dijo: necesito que vaya a Nínive y le predique a esa nación porque la voy a destruir. Necesito que vaya allá. ¿Y sabe qué hizo él? Se enchuspó en un barco y se fue para otra parte más lejos de donde Dios lo había mandado, desobedeciendo el propósito de Dios. ¿Qué le pasó? Le vinieron consecuencias, porque la desobediencia, escúchenme bien ustedes hijos, la desobediencia trae consecuencias. Amén. Cuando desobedecemos a Dios, eso nos trae consecuencias, y muchas veces duras. Aquí la excusa del prejuicio personal de Moisés dice que entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En este pasaje, iglesia, Moisés le dice a Dios que él no era nadie importante para hablar con Faraón de parte de Dios. Eso es lo que le quiso decir. Lea conmigo el versículo 12. Pero Dios le derriba ese argumento del diablo, esta excusa en Moisés. El versículo 12 dice: y él respondió, o sea, Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. ¿Qué le dijo Dios? No me saque pretexto, no me saque excusa, vaya, que yo voy a estar con usted. O sea que Dios lo iba a rescatar. Amén. Cuando Dios nos llame, nos haga llamado a algo, no saquemos pretexto y excusa, porque es Dios el que nos va a respaldar. Versículo 12 de Éxodo 3 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea que Dios le dice a Moisés, iglesia: yo iré contigo, y le muestra, la muestra de eso sería que la libertad del pueblo judío. Esto nos enseña que Dios nos da libertad de cualquier prejuicio que podamos tener en nuestra mente. Amén. Dios nos quiere la libertad de cualquier prejuicio, porque muchas veces cuando no queremos servirle a Dios, el problema, ¿sabe dónde está? Aquí en la mente. Pensamos cosas, nos imaginamos cosas que muchas veces ni siquiera Dios las ha puesto en nuestro corazón. Segunda excusa de Moisés, son 4, que no tuvo sentido delante de Dios. La primera fue la excusa del ¿qué? Del prejuicio personal. La segunda excusa fue la excusa del temor frente a lo que dirá la gente. ¿La excusa de qué? Del temor frente a lo que digan los demás. A usted, con todo el respeto, no tiene que importar lo que digan los demás. A mí, por ejemplo, personalmente no me importa lo que digan los vecinos de mí, lo que diga la gente del ministerio, en la iglesia, lo que digan los demás pastores. A mí no me tiene por qué importar eso, después de que yo tenga mi conciencia tranquila, que estoy sirviendo a Dios. Amén. Pero el problema de muchos cristianos es que se enfocan en qué dirá la gente. ¿Qué va a decir el vecino de mí? No, señor, no le preocupe eso. Usted trate de dar un buen testimonio con su ser, con su vida, y ya. Su testimonio va a hablar por usted. En últimas palabras, Éxodo 4:1, léalo ahí conmigo, Éxodo capítulo 4. El versículo 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Aquí vemos que empezó Moisés a formar ¿qué? Unos argumentos, unos pretextos, unas excusas. No es que tal persona va a decir esto de mí, no es que no me van a creer, no, mejor dicho, ¿qué voy yo a presentar? Me van a decir que estoy loco. Pero cuando Dios lo manda, tenemos que obedecer. Si Dios me dice: ve a la casa de fulano y háblale, dile que si no se arrepiente, muy pronto me lo llevaré a esta tierra, pues yo tengo que ir a decir eso. Y con la palabra, confirmárselo. Ve y aconseja a fulanito que si no es esa la manera de vivir, le van a venir consecuencias sobre su vida. Yo tengo que decirlo, como hombre de Dios. ¿Cuál fue la excusa de Moisés? El temor frente al que dirán de la gente. Usted, mi hermano que está aquí, los que me escuchan a la distancia, no vivan del que dirán de la gente. Más cuando la gente a usted no le da ni para comer, con todo el respeto. Si a mí la gente no me da para comer, ¿por qué me voy a preocupar por el que dirán de mí? No, yo tengo que preocuparme por mejorar mi testimonio. Yo tengo que preocuparme porque la gente que me ve, vea una carta leída. La Biblia dice que somos cartas leídas. Amén. Y nos van a juzgar y nos van a criticar. A Jesucristo le pasó eso.
Lo criticaban, murmuraban. Dice la Biblia en una ocasión que Jesús llegó a Nazaret y empezaron a decir, ven, ¿y este no es hijo del carpintero? Ven, ¿no se llama su madre María? Y ven, ¿no se llaman los hermanos de Jesús, Jacob, José, Simón y Judas? Ven, ¿no están todas sus hermanas aquí? ¿Y de dónde se tienen todos esos milagros? ¿Y de dónde tienen todas esas sanidades? Y empezaron ¿a qué? A hacer comentarios. ¿Qué tal que Jesús se hubiera puesto a prestarle atención a eso? Se hubiera desanimado. Se hubiera dicho, no, yo más bien no hago eso, no predico, más bien me quedo calladito para mí como al vecino. No, Señor, a él no le importó. Dice la Biblia que él no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de esa gente. Porque nosotros estamos en medio de personas incrédulas, que no quieren saber de Dios, que no quieren conocer de Dios. Y aquí nos ha puesto Dios. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios y la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Dios le dice a Moisés, yo iré contigo. Moisés estaba lleno de temor, de excusas. Este pasaje nos muestra el miedo de Moisés frente a las opiniones de las personas. O sea, sobre el qué dirán de la gente. Dios le dio señales a Moisés de su poder para demostrarle que frente al qué dirá de la gente, las señales le iban a seguir a él. ¿Qué dice conmigo el versículo 2 de Éxodo 4? Léalo conmigo los que tengan Biblia. El versículo 2 de Éxodo 4 dice, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Entonces Dios le dijo, escucha, échala a tierra, échala en tierra. Y dice la Biblia que Moisés la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. No me desconecté ya. Y dice la palabra, que él le dijo, entonces Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y dice la Biblia que se volvió una vara en su mano. Eso dice Éxodo capítulo 4, versículo 2. Y con eso se presentó ante quién, ante Faraón, ¿sí o no? Y cuando Moisés se presenta ante Faraón con ese bastón, el Faraón le dice, bueno, ¿y qué señal hay para que yo le crea que usted viene de parte de Jehová, de su Dios, a que yo deje ir al pueblo que lo tengo esclavizado aquí? Dijo, pues mire la señal. Y le tiró la vara y se volvió una culebra. Y el Faraón se le rió en la cara a Moisés. Y dijo, tranquilo, vengan para acá mis brujos, mis astrólogos, mis hechiceros, hijos del diablo, vengan para acá. Y lo llamó Faraón. Y también tiraron, dice la Biblia, sus varas y se volvieron serpientes. Y dice la Biblia que peleaban contra la serpiente de Moisés. Pero la serpiente de Moisés se comió las otras dos. Más es el poder de Dios, amén, que el poder del diablo. Más tiene poder ¿quién? Diga Dios, que el diablo. Lo tenemos que hablar con autoridad, amén. Al diablo hay que reprenderlo con autoridad. Se le reprendió y vean, están quietos. Y todos están quietos. Ya te huyen. Amén. Porque el enemigo hay que enfrentarlo. No hay que huirle. Ahora escúchenme bien. Versículo 3 de Éxodo 4. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés, dice la Biblia, huía de ella. Ahora escuchen, iglesia. Por lo general, las excusas surgen porque queremos evadir alguna responsabilidad frente a cierta situación que nos causa incertidumbre, o simplemente porque no queremos asumir ningún compromiso frente a algo. También las excusas pueden ser el producto de temores a no cumplir o sentirse incapacitado para una labor. También diría yo que las excusas pueden ser cuando no hay interés y compromiso para servir a Dios o a otras personas. No olvidemos, iglesia, que las personas siempre van a emitir criterios, unos negativos y otros positivos en cuanto a nosotros. Por tanto, no debería importarnos tan solo el qué dirán de la gente, sino el cómo nos ve Dios a nosotros. A usted no le importa el qué dirán de la gente, si le critican o no le critican, si le saludan o no le saludan. A usted no le importa eso. A usted lo que tiene que importar es cómo le está viendo Dios a usted. ¿Cómo la ve Dios o lo ve Dios a usted? ¿Amén? Ahora escuchen esto. Tercera excusa sin sentido de Moisés. He hablado de dos.
¿Cuál fue la tercera excusa de Moisés? Fue la excusa de la inexpresibilidad. ¿La excusa de qué? De la inexpresibilidad. ¿Qué significa eso? O sea, de la incapacidad de expresarse ante los demás. Hay mucha gente que por no, digámoslo, pararse en un púlpito a orar, a clamarle a Dios, sacan pretextos, sacan excusas. Eso se llama como inexpresibilidad, o sea, la incapacidad de expresarse ante los demás. Le pasó a Moisés. Mira el versículo 10 de Éxodo 4. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, se creía que Moisés era ¿qué? Era un tartamudo. ¿Quién era Moisés? Un tartamudo, que pronunciaba las palabras y repetía la misma palabra. ¿Qué es lo que usted me dice? Era tartamudo. Se cree que Moisés era tartamudo. Por eso, mire, léalo conmigo. ¿Qué dice el versículo 10? Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él reconocía que era tartamudo, pero eso fue una excusa para ir a libertar al pueblo de la esclavitud. Eso no fue excusa para Dios. No, Señor, no importa si es tartamudo, si es ciego, sordo y mudo, no importa, vaya, que yo voy con usted. Igual yo soy el que pongo el pecho a la brisa, fue lo que Dios le dijo. Pero estaba lleno de ¿qué, Moisés? Dígate, excusas. Aquí vemos que Moisés le dice a Dios que no sabe hablar ni antes ni ahora, lo cual le pasa a muchos al pensar que no están listos para hablar de la maravilla de Dios, por la timidez que en ellos hay en sus corazones. Pero ¿qué dice el versículo 11 y 12? Dios le derriba también esa excusa a Moisés, diciendo, versículo 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Le dice Dios: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Le derribó ese argumento. No importa si es tartamudo, no importa si no sabe hablar, vaya conmigo, vaya que yo voy delante de usted, le dice Dios. El versículo 12 de Éxodo 4 dice: ahora pues ve, le dice Dios, ahora pues ve y yo estaré contigo, dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es Dios el que nos enseña. Yo también sufría en un principio de pena escénica. A mí me daba pena pararme frente a la gente. Yo balbuceaba como Moisés, tartamudeaba. Me daba pena, porque pensaba que la gente se iba a burlar de mí. Pero cuando entendí esta palabra, que Dios dijo: es que yo voy delante de usted, es que usted abra su boca y yo la llenaré, entonces ya se me quitó la pena. Y trato de predicar lo que Dios pone en mi corazón. Anoche le decía: Señor, ¿qué palabra tú quieres que yo dé a la iglesia y a los hermanos que están a la distancia en más de 42 países de la tierra? Y había escogido un mensaje y algo me decía: eso no es. Dije: Señor, cuando yo no siento paz, cuando saco un mensaje para darlo a la iglesia y no siento paz, es porque eso no es tuyo, o por lo menos no quieres que tú lo des, que yo lo dé ese mensaje. Y empiezo a buscar y Dios me dijo: háblele de las excusas, porque mi pueblo está lleno de excusas, como Moisés en un principio. Y todos estamos llenos de excusas. Sacamos pretexto para todo, excusas a montones. Mire, de la mentira, del engaño a la mentira hay un solo paso. De la excusa a la mentira hay un solo paso. Y usted cree que queda bien excusándose, justificando su incumplimiento, su irresponsabilidad, y usted cree que está bien. Pero la gente dice: no, a este no lo vamos a invitar, porque siempre le invita a uno y lo deja con la cena servida. Siempre le invita a uno y saca pretextos. No, a este no lo invitemos. Y la gente ya sabe. Así que ¿quién es el que se engaña? Uno mismo, ¿sí o no? Uno mismo es el que se engaña.
El Señor le dice a Moisés en el versículo 12, ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No creas, iglesia, la mentira de Satanás. Dios es fiel y justo y nos enseñará cada cosa que nosotros debamos de decir. Amén. Ya que la palabra de Dios que sale de nuestra boca tiene poder y autoridad para edificar, para construir y para destruir toda obra de maldad. Amén. Cuarta y última excusa de Moisés, que no tuvo sentido delante de Dios. ¿Cuál fue la cuarta y última excusa? Fue la excusa de que otro lo podía hacer mejor que él. Escuchen bien. Moisés llegó hasta tal punto que le dice, Señor, no, yo no, manda a otro a que haga eso, a que vaya a libertar a tu pueblo, a que vaya y se le presenta a Faraón. Y el Señor le ha dicho, ve pues, ve tú porque aquí te escogí. Amén. ¿Qué dice el versículo 13 de Éxodo? ¿Dónde estamos? El versículo 13 dice, y él dijo, o sea, Moisés dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, pocas palabras, por medio del que va a enviar, que no sea yo, haga eso. O sea que este versículo nos muestra cómo Moisés insiste en no servir a Dios. Escúchame bien. Cómo Moisés insiste en no servir a Dios. Quizás Moisés no tenía la suficiente confianza en lo que Dios haría por medio de él. Y es así que le pide a Dios que envíe a otro, lo que le causó el enojo a Dios. Eso le causó ya enojo a Dios. Como a Dios, a muchas personas le está haciendo el llamado. Y muchos de los que me escuchan están recibiendo el llamado de parte de Dios, pero están sacando excusas y pretextos. Y eso puede causar el enojo de Dios. Moisés le causó el enojo a Dios. Mire lo que dice el verso 14 de Éxodo 4. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte al verte, y al verte se alegrará su corazón, se alegrará en su corazón. Por eso es que Moisés sirvió en la obra, cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, sirvió con su hermano Aarón, que era sacerdote. El versículo 15 de Éxodo 4 dice, tú hablarás a él, o sea, a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. ¿Qué va a hacer Dios? Lo va a enseñar. A muchos nos va a capacitar. Dios a nosotros nos tiene para cosas grandes. Escuchen, Dios a usted que me escucha lo tiene para cosas grandes. Pero quizás usted, por tanta excusa, pretexto, vuelta de no servir en la obra de Dios, por eso se ha quedado relegado. Se ha quedado estancado. Muchos se han quedado estancados en la pobreza, en la miseria, en la necesidad, en la escasez. ¿Por qué? Porque Dios le está haciendo el llamado a servir y no quiere levantarse a servir. Tienen pereza espiritual. Creen que son astutos, pero Dios es más astuto que ellos. Aquí dice la palabra que la excusa que pongamos delante de Dios puede hacerte enojar. Pero eso nunca cambiará el propósito que Dios tiene para con su pueblo, ya que Dios le puso a Moisés y le puso a su hermano. Amén. Para que ayudara en la obra, para que ayudara en el ministerio. Vamos a ver la segunda gran consecuencia que trae consigo las excusas mentirosas. Ya vimos una. Dijimos, en primer lugar, que las excusas nos llevan a desafiar a Dios con una justificación sin sentido, como le pasó a Moisés. Se justificaba delante de Dios sin sentido, buscando argumentos. Señor, es que no puedo por esto, pero Dios decía, no, tranquilo, yo estoy contigo. Señor, es que yo no sé hablar, no se preocupe, que yo pondré mis palabras en su boca y usted va a hablar libremente, normal. Hay gente que tiene mucha excusa y pretexto para servir a Dios. ¿Cuál es la segunda gran consecuencia que trae consigo las excusas mentirosas ante el llamado de Dios? Dijimos que las excusas nos llevan a desafiar primero a Dios con una justificación sin sentido. Segundo, las excusas nos quitan la posibilidad, iglesia, de ser bendecidos. ¿Quién está escuchando? Dígale al que está al lado, no se duerma. Dígale, tóquele, no se duerma. Que se dañan las hormigas. Aquí hay hormigas y si lo ven dormido usted se lo llevan. Hay un dicho que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Cristiano que se duerme en la iglesia se lo lleva las hormigas. Hay muchas hormigas aquí.
No solo se llenan la migaja de pan que caen ahí en la mesa, en el comedor, sino que lo ven a usted cuando no piensan en Jesús y le meten hasta la boca, para llevársele la lengua. Y no sienten. ¿Le ha pasado? ¿Se durmió la persona? ¿Qué pasó? No. Las hormigas la están arrastrando. Mira lo que sí es. Segunda grande consecuencia que trae consigo las excusas mentirosas ante el llamado de Dios. Les decía que las excusas nos quitan la posibilidad de ser bendecidos. ¿Qué nos quitan las excusas? La posibilidad de ser bendecidos. Pues vamos a Lucas 14:21, de la gran cena que despreciaba. Pues vamos ahí. Lucas, ya vamos a finalizar, iglesia. Lucas 14:21. Volviendo a la palabra de la gran cena. Lean por favor el versículo 21. Ahí en Lucas 14. Alguien que lo lea en voz alta. Lucas 14:21. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Lo puede leer en voz alta? ¿Qué dice? Versículo 21, donde dice: vuelto el siervo. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los invitados, a los ciegos y a los cojos. Amén. Bueno, eso es una traducción diferente a la Reina Valera, que usamos la Reina Valera 1960. Dice el versículo 21: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, o sea, el que armó la fiesta, o el que armó más bien la cena, no fiesta, la cena. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados probará mi cena. O sea que la invitación muchas veces a uno se le presenta una sola vez en la vida. Hay gente que dice: las oportunidades se presentan una sola vez en la vida. Pero Dios a muchos de nosotros nos habla muchas veces en la vida. Y aún así no entendemos el propósito que Dios tiene para con nosotros y sacamos excusas, levantamos pretextos para no buscar a Dios. Amén. Mientras unos con excusa despreciaron la bendición de la gran cena preparada, otros como los cojos, los ciegos, los pobres, los mancos, se aprovecharon en participar gratuitamente de esta gran cena. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor dijo: vaya a las calles, a las plazas y traiga acá a los cojos, los mancos? No, ¿quiénes eran ellos? Los más necesitados. Los pobres, los más necesitados. Los mancos, que tenían un solo bracito, no podían trabajar bien, tráigalos para acá. Los ciegos, los que no pueden ver, que necesitan ayuda, tráigalos para acá. Los cojos, los que andan cojeando, andan con una sola pierna, tráigalos para acá, dijo el Señor. ¿Y a ellos qué? Les dio esa cena. Porque los que sí estaban completicos despreciaron la cena, despreciaron la invitación. Y dice la palabra que así pasó en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, cuando Noé estaba construyendo el arca, se burlaban de Noé. ¿Cómo se te ocurre construir un arca en plena selva? ¿A dónde está el agua? A ver dónde está el agua que va a levantar esa barca ahí pues de sus cimientos. Le decían a Noé. Imaginen que ni siquiera ha llovido sobre la faz de la tierra. Y usted habla de que va a llover 40 días, que Dios va a tener un diluvio. Pero Noé, ¿sabe qué hizo? Le creyó a Dios. Noé le creyó a Dios. Pero la gente incrédula no le creyó al profeta. Sino que dijeron: comamos y veamos que mañana morimos. Y se murieron sin Dios y sin esperanza. Y cuando empezó a oscurecerse, cuando empezaron a colocarse las nubes grises, que todo el mundo empezó a decir: va a llover, ahí sí fueron a buscar ayuda. Ahí sí trataron de ir a la barca. Y trataron de entrar. Pero ya Dios había cerrado la puerta del arca. Porque la Biblia dice que la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Y la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Ni el diablo la puede cerrar. Si Dios le abre puerta a usted, nadie la va a cerrar. Amén. El diablo no podrá. Pero dice la Biblia que cuando en ese momento se cerró la puerta del arca y empezó a llover, ahí sí empezaron a creer
que era verdad lo que Noé había dicho, y empezaron a tocar. Ábrenos la puerta, Noé, ábrenos la puerta, necesitamos entrar al arca. Y dijo, no, ya es tarde para ustedes, porque Dios mismo cerró la puerta. ¿Y qué pasó? Se subían encima de las casas y empezó el agua a crecer. Empezó 40 días, aquí en Cali nomás llueve un día o una noche, y las tremendas inundaciones al otro día, ¿sí o no? Yo veo ahorita aquí y está todo inundado el distrito. Pero imagínese usted 40 días sin abriendo las cataratas de los cielos, de la lluvia, las aguas, mejor dicho. Eso no escapaba, 40 días y 40 noches lloviendo. Subieron el nivel de las aguas, hermano, y la gente subía encima de las calles, de los techos, y no. Y allá les llegó el agua, se subían las copas de los árboles, no. Mientras que la barca sí estaba flotando, porque la construyó Dios. Y la Biblia dice que así como los días de Noé, así va a ser la venida de Jesucristo a estos tiempos. Y la gente no cree. Muchos dicen, comamos, bebamos, que mañana nos morimos, hay que disfrutar de esta vida, uno se muere y nada se lleva. Esa es la mentira más mentirosa del diablo en la gente. Pero cuando están enfermos con una cirrosis, con un tumor cancerígeno en la barriga, en su hígado jodido por el licor, por las drogas, por todos los abusos, entonces ahí sí, Dios mío, ayúdame. Pero cuando Dios clamó y tocó la puerta, nadie quiso abrir. Esa es la realidad. Y algunos se acordarán de esas palabras para testimonio. Dice la palabra del Señor en San Juan 15:22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa, dice el Señor, por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y a mí, dice el Señor. ¿Ah? Tercera y última grave consecuencia que trae consigo las excusas mentirosas ante el llamado de Dios. Tercera y última, finalizo con esto. La tercera y última, iglesia, es que las excusas nos pueden apartar de Dios por toda la eternidad. Escuchen bien. Para los que les gusta estarse excusando por todo, para los que les gusta estar sacando pretexto para todo, por la pereza que quizás tienen en sus corazones, es que las excusas nos pueden apartar de Dios por toda la eternidad. Ahí busquen en Mateo, la última cita, Mateo 22, leamos del verso 1 en adelante. Con esto finalizamos. Mateo capítulo 22, libro de según San Mateo, Evangelio. El capítulo 22, versículo 1, miren que aparece un título, parábola de la fiesta de bodas, otra cena. Capítulo 22. Dice la palabra, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron, ¿qué? No quisieron venir. Cuando los llamó, no quisieron venir. Les pasó como a los de Noé, el tiempo de Noé. No quisieron abordar el arca y perecieron ahogados por causa del diluvio. ¿Qué dice el versículo 3 de Mateo 22? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, o sea, otra invitación, diciendo, decían los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Miren lo que ha preparado, mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, o sea, que iba a haber un festín. Hermano, imagínese usted que lo inviten a una fiesta, a una cena donde le digan, allá va a haber un ternero, una ternera, o una vaca, mataron una vaca y hay carne, mejor dicho, hasta para allá para la carne. ¿Usted no estaría allá? Pero estas personas no quisieron. Así como pasó aquí. ¿Se acuerdan la entrega de los regalos aquí de los niños que compartí? Invitamos, mejor dicho, a muchos padres de familia con sus hijos. Sí, tranquilo que allá vamos a estar. Sí, yo necesito el regalo para mi hijo. ¿Y sabe qué hicieron los irresponsables? Mandaron a esos niños solamente con una cubierta toda gallada y ellos se quedaron allá en la casa bien relajados. ¿Les importó? No les importó. ¿Fueron agradecidos? Fueron unos malagradecidos. Y así mucha gente. Dios le está dando hasta la provisión y el pan cada día
Y en vez de bendecir y agradecer a Dios, lo que hacen es murmurar. Hasta el pastor. No, Señor. Por eso Jesús dijo, vea, si yo no hubiera venido, le hubiera hablado, hubiera hecho entre ellos tantos milagros, mejor dicho, ya no tienen excusa por su pecado, dice el Señor. Aquí dice el versículo que estamos leyendo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venía a las bodas. Mas ellos, ¿qué dice el versículo 5? Sin hacer caso se fueron a uno, dice, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los enfrentaron, los mataron. Oiga, les iban a hacer el favor, lo que terminaron fue matando a los siervos de este rey. ¿Ah? Y otros dijeron, no, yo voy a mi trabajo, prefieren el trabajo. Y cuando pierden el trabajo, ¿a quién le claman? ¿Ah? Hasta muchos cristianos están así. Señor, dame un empleo, dame un trabajito. Y Dios les da el trabajo, no son agradecidos. No siembran en la obra de Dios. Y aparte de eso, se apartan de los caminos de Dios. Porque ya no tienen tiempo para ir a la iglesia y buscar de Dios. ¿Con qué? Malagradecido. Nosotros no podemos ser así. Eso le pasó a esta gente. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, o sea, a sus trabajos, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Mataron a los pastores que les daban las buenas nuevas, que querían la salvación de sus almas. Dígale al que está atrás, vean. Dígale al que está atrás, no se duerma. Diga, no se duerma. Hermano, ya toman hasta café. Nosotros le damos café para que no se duerma. Se duermen. Roncan. ¿Es importante el queso de María? Ya le conté la historia del queso de María, ¿se las conté ya? ¿La historia del queso de María? Resulta que iba una pareja a la iglesia a buscar de Dios la palabra, a escuchar al pastor. Y cuando menos pensaba, decía la mujer, mi marido, pastor, ¿cómo le parece? Se queda siempre dormido en las prédicas. Y cuando voy a ver, me tengo que darle cobazo porque mantiene roncando. Ronca en la iglesia, imagínense, no levanta ni la cobija de la almohada. Y entonces dijo, qué pena que el al lado mío, pastor, mi esposo, y eso, una roncadera, no deja ni oír el sermón. Entonces el pastor dijo, pues yo le voy a dar un consejo. Cuando usted vaya a la plaza de mercado, cómprese un queso, pero esos rancios, esos quesos podridos. Y cuando él empieza a rocar, póngaselo en la nariz y a ver que se despierte, ya no duerme más. Y así hizo la señora. Se fue para la galería, compró el queso rancio, lo guardó, lo empacó, lo dejó podrir, mejor dicho, y el domingo se lo llevó a la iglesia en una bolsita y se fue con su esposo. Y ella ya sabía, nomás se duerma el esposo, le ponemos en la nariz ese queso rancio. Y resulta que así fue, empezó el sermón, y como siempre el Señor se acogió, se durmió, empezó a roncar, y la señora sacó de su empaque el quesito rancio y se lo dio a oler en la nariz. Pero ¿cuál sorpresa se lleva esta señora? Cuando este señor se despierta y le dice, María, María, quítame esos pies de encima. Pensó que eran los pies de la mujer, la hizo quedar mal. Pero escúcheme bien, es por eso que no podemos dormir, porque nos hacen pasar penas. Y la gente de YouTube sabe que yo aquí a la gente le digo, despiértate tú que duermes y te levantará Cristo. Porque es mejor que usted vaya al cielo, ¿sí?, por la amonestación que recibe aquí, y no que usted se pierda porque la pasada durmiendo en el culto. ¿Es así o no es así? Más cuando la enseñanza estaba interesante. Finalizo con eso. Las excusas muestran la falta de interés por algo. Muestran además la falta de humildad. Porque muchos errores, escuchen bien, de los que cometemos, también los queremos disfrazar con una excusa para no dar la cara y afrontar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Amén. En conclusión, iglesia, es hora de poner fin a las excusas. Toma la rienda de tu vida y alcanza todo aquello que siempre has deseado, ya que al final, al único que tú debes rendirle cuentas es a nuestro Dios. Amén. Así que no saquemos más excusas, no más pretextos. Si Dios nos hace el llamado de servir, sirvamos a Dios
Más si es un ministerio de sana doctrina, sirvámosle a Dios, amén. Que para hacer buenas obras, sirvámosle a Dios, dispongamos nuestro corazón, ocúpense de las cosas de Dios y Dios ocupará de las cosas de ustedes, amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Señor, te bendecimos. Te damos gracias a los temas de YouTube, de Facebook, que Dios me lo bendiga hasta dentro de 8 días.